Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Combatiendo el enemigo silencioso. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de cómo combatir la alta presión, la hipertensión, lo que comúnmente llaman el asesino silencioso. A la alta presión le llaman el asesino silencioso porque es una condición que no avisa. O sea, hay condiciones que te avisan. Por ejemplo, si tú tienes diabetes, vas a empezar a orinar, te puedes marear y demás, y eso te avisa que tienes diabetes. Pero desgraciadamente, la alta presión, la hipertensión, no avisa. En muchos casos, la persona le da un ataque al corazón, muere y nunca se enteró de que tenía alta presión. Así que por eso es que le llaman el asesino silencioso, y es eso lo que hace tan peligroso la alta presión, la hipertensión como tal, ¿no? Cuando hablamos de alta presión, pues pensamos, ¿verdad?, en tomar la presión y ver la presión normal del cuerpo. Voy un momentito a la pizarra para explicarte, si tienes un ser querido o tú tienes alta presión, quiero explicarte lo que he aprendido desde la perspectiva del metabolismo para controlar la alta presión de forma natural y sin medicamentos. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. La presión normal, pues es una presión que debe ser 120 sobre 80, ¿no? Eso es normal. Hay personas, atletas, que pueden andar, qué sé yo, por 110, 70. Pero en ese rango, ¿verdad?, es la presión, ¿no? Esta presión aquí arriba es cuando el corazón bombea. ¿Cuánta presión tiene? Y esta presión aquí es cuando el corazón deja de bombear, cuando descansa. Así que básicamente esto tiene que estar en un rango saludable. Ahora, por ejemplo, entre los diabéticos, el 72%, un por ciento alto de los diabéticos tienen alta presión. Así que diabetes y alta presión son bien parecidos. La obesidad, las personas con obesidad, el 58% tienen alta presión, ¿no? Ahora quiero explicarte cuáles son las causas de la alta presión y aquellas cosas que tú puedes hacer para controlar la alta presión. Nosotros tenemos unos centros para ayudar a las personas a adelgazar que se llaman Natural Slim. Lo tenemos en muchos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, tenemos una oficina en Colombia, acabamos de abrir una oficina en Holanda. Y entonces en los centros Natural Slim nos llegan muchas personas con sobrepeso o obesidad que han tratado 200.000 dietas, nada les funciona, bajan y rebotan, y nosotros trabajamos con ayudarles a restaurar el metabolismo. ¿Qué pasa? Lo que estamos acostumbrados a ver es que la persona llega con un total desconocimiento de su cuerpo, ha tratado 200.000 dietas, nada le funciona, baja y sube y no sale del problema. Pero irremediablemente esa persona, si viene con alta presión, le va a empezar a normalizar la presión. Y tengo cientos y cientos de personas todas las semanas que le quitan los medicamentos. Que el médico le quita los medicamentos, los diuréticos, los medicamentos, porque ya no los necesita. De hecho, siempre estamos diciendo a una persona que viene a un centro Natural Slim que revise con su médico y que se monitoree la presión. Porque cuando empieza a adelgazar y empieza a tranquilizar el sistema nervioso, automáticamente te baja la presión. Y si tú te tomas un medicamento para bajar la presión, después que la tienes baja, pues entonces te da muy baja presión y te puede dar un mareo y después tener un accidente y demás. Así que, básicamente, quiero compartir contigo qué es lo que funciona para controlar la presión. Fíjate. El cuerpo, ¿verdad?, es así. Ahora, el corazón está aquí, acá, y el corazón, la función que tiene es bombear la sangre. Es la bomba que empuja la sangre, ¿no? Esa sangre trae los nutrientes, trae el oxígeno. Pero también esa sangre es la que saca los tóxicos, porque cuando el cuerpo la usa, la sangre, usa el oxígeno, por ahí envía el dióxido de carbono, lo que sobra, los tóxicos y demás. Así que esa circulación es lo que permite que tu cuerpo tenga vida y que tenga salud. ¿Qué pasa? Cuando hay alta presión, ya he descubierto que principalmente hay dos factores que están envueltos en la alta presión, dos principales, ¿ok? Pueden haber otros, pero hay dos principales. Uno, el estrés financiero, estrés de no dormir, estrés de alimentos agresores, estrés de deficiencias vitamínicas, estrés de tóxicos, estrés emocional, estrés de problemas de pareja, lo que sea. El estrés activa
el sistema nervioso excitado. ¿Okay? Es lo que los médicos llaman el sistema simpático. El sistema nervioso excitado es un sistema de pelear o correr. No es un sistema de descansar, ni de dormir, ni de relajarse. Es lo contrario, es como el acelerador del cuerpo, como el pedal acelerador. Cuando el estrés activa el sistema nervioso excitado, ¿okay? Eso hace que el cuerpo automáticamente en las adrenales, que son las glándulas que están aquí atrás, detrás de los riñones, arriba de los riñones, produce una hormona que se llama adrenalina. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? La adrenalina es una hormona que hace lo que llaman vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si un vaso sanguíneo es así, cuando la adrenalina le da el mensaje, que es una hormona, ese mismo vaso sanguíneo se va a poner así. Quiere decir que se pone bien finito. ¿Por qué? Porque vasoconstricción quiere decir que contrae los vasos. ¿Qué pasa? Por aquí es que está pasando el oxígeno y los nutrientes de la sangre. Cuando hay sobreexcitación y contrae, todos los vasos sanguíneos tienen una musculatura alrededor. Cuando eso recibe el impacto de la adrenalina, se contraen. Cuando se contraen, lo tranca. Cuando lo tranca, ahora el corazón no tiene más remedio que aumentar la presión para que pueda pasar la sangre para salvar a las células. Pero ¿qué pasa? Algunos quedan tan cerrados que no pasa. Ahí es que sobreviene el ataque al corazón y todo lo que... Entonces, una de las causas principales es estrés. Ahora, esa es la número 1. El estrés acumulado en el sistema, porque quiero decirte una cosa, ya descubrí que el estrés se acumula. O sea, tú pasas un momento de estrés y eso se queda acumulado en tu sistema nervioso. Pasaste 2, ahora tienes 3. Pasaste 10 más, ahora tienes 13 y así. O sea, que el estrés es acumulativo. Fíjate que la alta presión se va acumulando con el tiempo y las personas que más alta presión tienen son las personas de mayor edad. ¿Por qué tienen más alta presión? Porque tienen más estrés acumulado en el sistema nervioso. Descubrí que el sistema nervioso, por literatura que he visto, es como si fuera una batería. Es como la batería de tu celular, que tú la cargas y le metes muchos electrones ahí y llega un momento que los acumula, ¿no? Y la cargas para atrás. Pues el sistema nervioso del cuerpo acumula carga, ¿no? Una persona que ha pasado muchísimos problemas en la vida, sea flaco, sea gordo, lo que sea, como quiera va a ser mucho estrés. ¿Por qué? Porque el estrés se acumula, entonces produce de forma más continua adrenalina y hay más vasoconstricción. Ahora, la otra causa que causa alta presión es que estás teniendo un consumo demasiado alto de alimentos tipo E. Por ejemplo, estos alimentos, hay alimentos que nosotros llamamos A, que son alimentos amigos del control de la diabetes, que son alimentos que adelgazan. Pero cuando tú consumes demasiado de los E, que son los enemigos del control de la diabetes, que son los que engordan, ¿qué pasa? La característica del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, del tubérculo, del cereal, del azúcar, de los dulces, de los chocolates, de la leche, la característica de todo eso, ¿cuál es? Que produce mucha glucosa. Y si produce mucha glucosa, también produce mucha insulina, que se produce aquí en el páncreas. ¿Qué pasa? Cuando tú consumes un exceso de alimentos tipo E, estás obligando al cuerpo a que en el páncreas produzca mucha insulina. ¿Qué hace la insulina? Está demostrado científica y fisiológicamente, lo que estudian los médicos en la escuela de medicina, es esto. Cuando hay mucha insulina, que la produce el páncreas, la insulina es una hormona muy poderosa y le da órdenes a los dos riñones, de que hagan algo, que retengan el sodio. Esto está demostrado. O sea, que cuando tú comes mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, chocolate, lo que sea, refrescos azucarados, eso produce mucha insulina. Cuando produce mucha insulina, retienes mucho sodio. Retienes mucho sodio, ¿sabes qué va a pasar? Sube la presión, porque el sodio retiene el líquido y jala la presión para arriba. ¿Qué pasa? Entonces, las dos causas principales, esta es la número 2, ¿ok? Las dos son igual de importantes. O estás teniendo demasiado estrés acumulado y tienes seguramente mala calidad de sueño o lo que sea, o estás comiendo demasiado alimentos tipo E y produciendo mucha insulina. Entonces, estas son las razones. Y esto te lo comento porque tú puedes controlar la alta presión y te lo comento porque la verdad siempre triunfa.